Buenos días, queridos hermanos. Vamos a entrar a esta nueva fase de estudio en lo que es la coinonía base de formación. En esta oportunidad vamos a dar inicio a lo que es la clase 37 y vamos a comenzar a estudiar lo que son las fiestas del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Ponemos ante ti este momento clamando tu luz, tu amor y tu verdad, y clamando tu gracia para que todo este conocimiento se haga en nuestras vidas. Sin ti esto no es posible. Señor, te necesitamos. Socórrenos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces al estudiar las fiestas del Señor, pues hay una serie de inquietudes que queremos tocar. Para eso hemos desarrollado una temática y queremos cumplirla en las próximas semanas. El primer tema que queremos ver es antes de la fundación del mundo. Regresar a ese momento en el cual la palabra de Dios habla de muchas cosas en relación a la forma como Él pensó y Él ha desarrollado un plan de amor para con cada uno de nosotros. Posteriormente, para poder entender las fiestas del Señor o las cosas de Dios, tenemos que entender lo que es eternidad y el tiempo que Él nos ha dado para esa toma de decisión de con Él o contra Él. El tercer tema que vamos a desarrollar es la historia que debe de ser contada o la historia que tiene que ser contada por cada uno de nosotros. Posteriormente, en el punto 4 vamos a ver lo que son las fiestas del Señor. Y al ver las fiestas del Señor, queremos tocar varios puntos que son importantes. El primero es las fiestas en sí misma, verlas como hechos cronológicos en la forma que ocurrió en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo necesitamos saber cuáles fueron las instrucciones que el Señor le dio al pueblo para que el pueblo, creyendo y obedeciendo, pudiera ser liberado de la esclavitud que vivía en ese momento. Un tercer punto, o la literal C que considero sumamente importante, es poder ver el significado de estas fiestas y qué implicaciones tenía. Vamos a hacer observaciones en relación a lo que ocurrió en el Antiguo para que podamos entender qué fue lo que pasó en el Nuevo Testamento. Con estos elementos vamos a ir formando lo que se llama el rompecabezas espiritual. Y aparte, pues daremos algunos estudios complementarios que consideramos importantes en este momento para ustedes y para nosotros. Es una especie de un bagaje espiritual para que sepamos dónde vamos a poner nuestros pies. Estas fiestas que fueron cumplidas en el Antiguo Testamento, pues tenemos que ver cuál fue el resultado, qué ocurrió en el Antiguo Testamento y por qué la necesidad de estas fiestas. Posteriormente vamos a ver lo que es el cumplimiento de estas fiestas en la persona de Jesucristo. Luego continuaremos y veremos cuál fue el resultado de la obra de Cristo. Este resultado de la obra de Cristo la podemos resumir cuando Él en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué cosas del Antiguo Testamento fueron consumadas en la cruz de Cristo? Puntos importantes para nuestro estudio y para nuestra vida personal. Y luego vamos a ver qué fiestas quedan pendientes de cumplir. En el Antiguo Testamento las 7 fiestas fueron cumplidas, las 7 fiestas fueron celebradas a través de las 3 convocatorias que el Señor mandó a su pueblo que realizaran para que estuvieran donde estuvieran, 3 veces al año fueran a Jerusalén para celebrar estas fiestas, para conmemorar, para traer a memoria lo que el Señor poderoso con su mano preciosa había hecho para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Como el primer punto que vamos a ver es antes de la fundación del mundo. Y para esto pues necesitamos una clave, creer y obedecer. Es la clave de la vida espiritual. Y eso desde siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra creer y obedecer es la forma en la cual Dios da por aceptado al hombre. Abraham fue justificado por medio de creer y obedecer. Y en Jesucristo tenemos la misma ley. Creer y obedecer es la clave para la salvación y la vida de santidad. Entonces,
El primer punto que vamos a ver el día de hoy es antes de la fundación del mundo. No voy a poner muchas citas, como ya esto lo hemos visto en otras oportunidades. De hecho, este fue el motivo del estudio del acta, pues ya hemos hablado mucho de la santidad y de la forma como Dios regularizó todo lo que Él quería. Aquí lo voy a expresar a través de una serie de figuras que ya también son conocidas por ustedes. Entonces, ahí esta línea que usted ve abajo, que es la línea roja, es la mano de Dios. Dios ha creado todo por medio de Jesucristo. No hay nada que no haya sido hecho por Jesucristo. Entonces puedo ver que para poder ver y entender mejor esto, voy a hablar de dos pequeñas palabritas. La primera es la pequeña jornada. Y la pequeña jornada quiere decir que todo se pudo haber logrado con 2 o 3 puntos de creer y obedecer. Pero cuando el hombre no cree y como consecuencia no obedece, entonces el hombre tiene que entrar a un ciclo largo de lo que se llama la gran jornada. Entonces vamos a entender o vamos a explicar primero lo que es la pequeña jornada. Y el Señor en el Edén fue específico y dijo que podía comer de todos los árboles, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía de comer ni Adán ni Eva. Entonces la indicación de Dios era que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. Si ellos hacían lo que Dios decía, ellos entraban dentro de la escuela del creer y la obediencia a la voluntad de Dios. Desde siempre Dios ha querido que el hombre en su libertad haya escogido lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que es la buena voluntad de Dios. Estar bajo esa voluntad es estar bajo la sombra del Altísimo, vivir bajo su cobertura de amor, de justicia y de santidad. Pero el hombre, en vez de haber obedecido, en vez de haber creído en lo que Dios decía, el hombre optó por otra serie de decisiones que fueron opuestas a la voluntad de Dios. Recordemos que en las clases anteriores hemos hablado de que el propósito de Dios era que la voluntad de Dios se uniera a la voluntad del hombre y de esa manera hacer esa empatía espiritual, y bajo esa forma se podía concebir lo que se puede llamar el matrimonio. Cuando dos voluntades en libertad se unen, hay un deseo de estar sujeto y de vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Eso está en una figura en el Génesis. Entonces veo que la pequeña jornada era bien sencilla. Era comer del árbol de la vida y creer y obedecer y seguir bajo esa línea, y el hombre hubiera cumplido, como se dice muchas veces en los cuentos, colorín colorado, aquí se hubiera acabado la historia, el hombre hubiera estado en un plan de eternidad y no hubiera tenido necesidad de entrar en lo que se llama la gran jornada. Entonces el hombre, en vez de comer del árbol de la vida, comió del árbol que no debía comer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol estaba indicado por Dios de que si comía, ciertamente el hombre iba a morir, y si el hombre moría, era una forma de decir que iba a ser separado de Dios, porque donde habita Dios es santidad, y el hombre ya con esa mancha y con esa desobediencia es como estar una persona infectada y que puede contaminar a los demás. Ese es por un lado. Y por el otro lado, ya la persona que ha sido ennegrecida o que su mente y voluntad ha sido contaminada, no puede resistir o no aguantaría la exquisitez de la santidad de Dios. Y Dios, amando en su misma santidad, podía destruir al hombre. Bajo el punto de vista de Dios, puedo decir que Dios, por amor, decidió retirarnos, meternos en un área de prevención o de cuarentena hasta que la sangre de Cristo pudiera venir a nosotros y nos pudiera limpiar y fuéramos aptos para poder regresar al trono de la gracia. Entonces veo que están las dos jornadas. La pequeña jornada, que representa creer y obedecer, y la gran jornada es aquella en la cual el hombre no cree, el hombre no obedece, el hombre es separado de Dios y tiene que pasar este mundo de tinieblas, o tiene que pasar por este mundo de perdición, o por lo que podríamos llamar la antesala de la muerte que representa el mundo. Entonces la gran jornada ya implica un tiempo y un proceso en el cual Dios, a pesar de que sabe de que el hombre ha muerto o está separado de Dios, Dios va detrás del hombre, buscándolo, alcanzándolo, para hacerle ver que su amor es eterno. Aquí estamos viendo la creación.
Y al hablar de la creación, obviamente tengo que hablar del mundo. Y el hombre está en el mundo. Y el hombre en el mundo es, como dije, la antesala de la muerte. Y ese hombre todavía tiene un tiempo para tomar una decisión. La decisión de Adán y Eva hizo que todo hombre cayera y fuera separado de Dios y llevara dentro de sí mismo la condena a muerte. En este caso, Dios lo sabe, y desde antes de la fundación del mundo, por eso es importante ver qué fue lo que aconteció antes. Desde antes de la fundación del mundo está tomada la decisión de parte de Dios de que Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios, de que le iba a derramar su sangre para que todos aquellos que crean en Él tengan la opción, tengan la capacidad de ser hijos de Dios. Son adoptados por medio de creer y de obedecer. Entonces, bajo este esquema puedo ver que todo esto estaba en la mente de Dios antes de que el hombre fuera hecho. Dios tenía en su mente de que el hombre, al darle la prueba de la libertad, el hombre podía equivocarse. Si el hombre podía equivocarse, también estaba el plan maestro de Dios para ir a rescatar a todos aquellos que por medio de creer en Jesucristo pasaran de la muerte a la vida. En pocas palabras, pudieran regresar al seno del amor y de la misericordia del Padre. Estamos todavía antes de la fundación del mundo, y otra forma de representarlo para que lo veamos más esquemáticamente, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es que el árbol en sí sea malo. Lo que pasa es que había una indicación de Dios para decirle que no era el momento de comer de ese árbol, sino que el momento era para comer del árbol de la vida. Pero en fin, el hombre, sabiendo la indicación de Dios, pues el hombre comió de este árbol que no debía, y por ello entonces el hombre comenzó este peregrinaje, este proceso de pasar por el mundo. Y al pasar por el mundo, obviamente, todo lo que ocurre en el mundo es para bien de nosotros, para que nuestros ojos se posen en aquel que iba a venir, que vino y que es el motivo de nuestra salvación. Vemos entonces el árbol, vemos la gran jornada, y la gran jornada se va a realizar en la tierra, en el planeta donde Dios nos ha colocado. La clave de todo esto, como dije anteriormente, cae sobre las palabras creer y obedecer. Si creemos en Jesucristo, si obedecemos a Jesucristo, obviamente nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento, en el plan precioso de Dios, recuérdense que estoy hablando antes de la fundación del mundo, no escapa nada a Dios de todos los acontecimientos en el cual el mundo, tu vida y mi vida, están envueltos en este momento. Entonces, al hablar del Antiguo Testamento, tengo que hablar de que ese plan de Dios se cumplió. De alguna manera se cumplió. Él es Dios y lo que Él dice se cumple. Entonces, hay varios elementos que debemos de considerar. ¿Llamó Dios al hombre? Sí, lo llamó. ¿Estaba contemplado antes de la fundación del mundo todo esto? Sí, estaba contemplado. Porque el amor de Dios alcanza a todos por medio de la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿hay un llamado de Dios? Sí. ¿Se revela Dios al hombre? Sí. ¿Estaba todo esto dentro del plan antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Estaba dispuesto que Dios iba a dar instrucciones a Moisés, a Aarón y a todos los que iban a ser dirigentes del pueblo de Israel? Sí. ¿Estaba Dios presente en cada actividad para salvar, para rescatar, para redimir y dar la tierra prometida? Sí. ¿Estaba todo esto como un plan preconcebido de Dios? Sí. Entonces puedo ver que las mismas fiestas que se celebran en el Antiguo Testamento están dentro de un plan, porque todo lo Antiguo Testamento está señalando al Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios fue desde antes de la fundación inmolado para todos nosotros. Este es un mensaje de amor, un mensaje de fidelidad para con cada uno de nosotros. Y podemos ver que el Mesías, el Hijo de Dios, fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y estoy hablando todavía de antes de la fundación del mundo. ¿Estaba esto escrito en los anales de la historia de Dios? Sí. Entonces, el punto 6, pues revela su plan de salvación por medio de la fe. Como les dije, la palabra clave en todo esto es creer y obedecer. El que cree es salvo. En el Antiguo Testamento, la palabra creer justificaba al hombre. Y en el Nuevo Testamento, creer en la persona de Jesucristo, por cuanto Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él estaba antes o destinado antes de la fundación del mundo
para la salvación de todos los hombres. Vamos a pasar ahorita a un punto 2 que considero sumamente importante, por cuanto al hablar de eternidad y de tiempo tenemos que hacer una separación. Dios es eterno, Él es el constante presente, hacedor. En pocas palabras, cuando yo hablo de pasado, mi pasado para Dios es el presente. Y si yo hablo de futuro, el futuro para Dios sigue siendo presente. Obviamente también mi presente sigue siendo el presente de Dios. La eternidad es aquella en la cual Dios se mueve y Dios ejecuta. Nosotros estamos en un puntito, para tener punto de referencia, en un puntito de la eternidad de Dios. Y ese puntito se abre como un paraguas, y en ese paraguas es donde nosotros estamos. Y para esto, y para que tengamos una buena comprensión, siempre he puesto una línea. Esta línea indica la eternidad de Dios, el constante presente de Dios. Y en esa línea arriba también pongo otra línea abajo, como diciendo, así como Dios es eterno, Dios en su inmenso amor ha decidido hacer la creación. Y porque Él la ha hecho, Él sostiene la creación. No importa la condición en la cual la creación esté en este momento. Él la sigue sosteniendo porque Él es amor y Él es fiel. Él no se contradice a sí mismo. Entonces puedo ver que en todo esto está el amor de Dios. Esta línea que ustedes pueden ver ahí, esta es parte de ese punto que le hablaba antes. Para nosotros esa línea roja es el tiempo que Dios ha asignado para que nosotros en esta gran jornada tengamos la opción de decirle sí o decirle no por medio de la persona de Jesucristo. El sí para irnos con Él a la eternidad, o el no para seguir ya el destino que Adán y Eva tenían al haber desobedecido y haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si vemos Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16, la palabra de Dios dice, Él, cuando se refiere a Él, se está refiriendo a Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, sigo hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces ya tenemos un punto crucial. Dios, por medio de Jesucristo, ha realizado toda la obra de la creación que nosotros conocemos como visible o invisible. Antes de que el hombre fuera creado o fuera formado en el Edén, tenemos que entender que estaban los seres espirituales. También todos los seres espirituales fueron hechos por Jesucristo. Y al hablar de los ángeles es importante entender este proceso, porque parte de este proceso lo tenemos que explicar por cuanto uno de estos seres intervino en una forma nefasta, malintencionada, para herir el corazón de Dios y separarnos de su amor. Entonces vemos a los ángeles, pero estos ángeles, y allá en el cielo ocurrió una rebelión que ya la hemos explicado en varias oportunidades. Y cuando ocurrió esa rebelión hubo una separación de lo que podemos llamar los ángeles, que quedaron en obediencia a Dios, y los que desobedecieron a Dios, que se volvieron demonios, o lo que se conoce como ángeles caídos. Entonces hay dos ciencias o dos áreas de estudio. Una es la angelología, que estudia los ángeles que están bajo la voluntad de Dios, y la otra es la demonología, que es el estudio de los ángeles que le dijeron a Dios no, e hicieron su propio mercado para hacer mal, para tergiversar, y ese punto donde ellos están, porque es un punto, se conoce como el poder de las tinieblas. Bajo el punto de demonología tenemos que entender que hay varios personajes que tenemos que conocer. El motivo de este estudio no es entrar en cada uno de ellos, porque la palabra de Dios habla y explica en detalle cada uno de estos personajes. Lo traigo a colación como parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces está Lucifer, se habla del dragón, se habla de la serpiente, se habla del diablo y se habla de Satanás.
Cuando vemos esto, estamos viendo que estos ángeles caídos, pues tienen poder, tienen mando. Dios les dio poder y les dio autoridad. Ahora, ellos estaban separados de la presencia de Dios. De alguna manera, ellos están excluidos de la santidad. Ellos no pueden estar en ese plano. Vemos entonces el paraguas y vemos que es en ese paraguas de tiempo, en donde pues Dios puso al hombre. Pero antes de poner al hombre, pues Dios hizo toda la creación de luces en el cielo, en la tierra, separación de las aguas, hizo crecer las semillas, puso árboles, etcétera, lo que se conoce como el Edén. Y en ese Edén es donde se puso los dos arbolitos que están bien descritos en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y ya en esa creación, pues Dios puso al hombre y puso a la mujer. Y el hombre y la mujer estaban en una relación directa con Dios. De hecho, la palabra habla de que al atardecer Dios bajaba y Dios platicaba con Adán y con Eva. Adán recibió toda la instrucción y la instrucción de Dios era que podía comer de todos los árboles, mas no podía comer de este árbol, porque si comías de este árbol ciertamente morirás. La indicación la recibió Adán y Adán se la explicó a Eva. ¿Qué tanto le explicó? Solo Dios lo sabe. Solo Adán sabe lo que le dijo a Eva. Entonces el hombre, bajo esa situación, pues recibe la indicación de que no debe de comer. Pero nosotros sabemos que hay un personaje por ahí que está interesado en golpear el corazón de Dios. Está interesado en destruir la obra de Dios. Y se conoce como la serpiente. Y la serpiente se introdujo a nivel del Edén y comienza a hablar con Eva y hace que Eva coma de ese fruto y también hace que Adán, por amor a Eva, coma de ese fruto. Y ocurre algo bien especial. Media vez Adán y Eva comen, entra dentro de ellos lo que se llama la condena a la muerte. A partir de ese momento, el hombre lleva en su corazón un sobre que dice condenado a muerte, dentro de sí mismo, sin que él lo sepa, porque de alguna manera comienza a perder la relación con Dios, comienza a perder lo que es la grandeza de Dios, y el hombre se enfrasca dentro de sí mismo, el hombre se comienza a perder. Entonces el hombre, media vez desobedeció, está condenado a muerte y ha caído en el poder de las tinieblas. Como usted lo puede ver en esta figura, por favor vea el detalle. El hombre ha caído y está en el poder de las tinieblas. Y en el poder de las tinieblas, este hombre de alguna manera está buscando y tratando de entender qué es el mundo, qué es el matrimonio, qué es la familia, por qué nací yo en Cuba, por qué nací en España, por qué nací en Francia. Y comienza uno a hacerse un montón de preguntas, y las ciencias modernas, o lo que podríamos llamar la historia universal, siempre ha cuestionado qué es el hombre, y el hombre se ha cuestionado por qué está en este sistema. Obviamente, cuando el hombre desconoce el punto de vista de Dios o conoce la historia de parte de Dios, en pocas palabras, no conoce las Sagradas Escrituras, obviamente el hombre no encuentra respuestas. Pero media vez lee la palabra de Dios, el hombre puede deducir por simple lógica que el hombre pecó, el hombre desobedeció, el hombre ha caído, el hombre está condenado a muerte. Y bajo el poder de las tinieblas ocurren un montón de situaciones que obviamente el hombre en esa amnesia temporal no se da cuenta de que lleva el sobre y de que está condenado a muerte. Este diagrama que acabo de poner acá, pues se lo hemos puesto al grupo de mostaza, y realmente es muy significativo y evidente lo que quiere decir. Todo aquel que no está en Cristo Jesús, todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús, todo aquel que no está bajo la gracia del Espíritu Santo, la pregunta es ¿dónde está? Muchos dicen que están bajo el dominio de Satanás, bajo el poder de Lucifer, etcétera, etcétera. Pero este cuadro que les acabo de poner aquí es gracioso, porque de alguna manera está diciendo tú estás aquí. Y ese tú estás aquí quiere decir que de alguna manera estás seducido, estás bajo el poder de las tinieblas, estás en una ignorancia con respecto a los planes de amor, de liberación para ti. El hombre que no conoce a Cristo, este diagrama es perfecto para hacer ver dónde está ubicado. Aquí vemos el mundo y vamos a ver que este tiempo que Dios ha dado, este tiempo que todo hombre tiene un significado para todos nosotros.
Este tiempo que muchos dicen que es el mejor momento de nuestra vida para vivir y para hacer muchas cosas, para hacer negocio, etcétera, etcétera. El hombre que ha entendido por medio de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios, está descubriendo de que este tiempo solo es un paréntesis para que el hombre tome una decisión, con Cristo o sin Cristo, en la eternidad con Dios o separado de Dios. El tiempo que Dios nos ha asignado a nosotros, el tiempo que usted y que yo tenemos, es el tiempo para que podamos tomar una decisión. Así como Adán y Eva tomó esa decisión en el Edén, también nosotros nos toca ahora tomar esa decisión. Por eso es importante separar la eternidad de Dios y el tiempo que nosotros vivimos. Nuestro tiempo va a caducar, este mundo va a caducar. Las cosas de este mundo ya están destinadas por parte de Dios a ser separadas para una nueva creación que Dios tiene disponible para todos aquellos que creamos en Él. Ok, vamos a entrar entonces a otra faceta que considero que es sumamente importante. Como dije antes, estas dos líneas, la primera línea representa la eternidad de Dios y la línea de abajo representa la mano de Dios. Y en la mano de Dios está el universo. Todo lo que hay creado, visible o invisible, está en sus manos. Todo este universo, todo este cosmos que podemos ver y que realmente no vemos todo, pero imaginamos por dónde va y aún así nuestra imaginación se queda corta. Ahí tenemos el mundo como una forma de expresar dónde estamos nosotros. Por supuesto, este mundo es precioso, pero para muchos que están en este mundo se vuelve la antesala de la muerte, por cuanto si no cree en Jesucristo, lo que le queda a esta persona solo es la ejecución de lo que Él dijo en el Génesis, porque si comes, morirás. Este tiempo que tenemos antes de que se cumpla esa ejecución es el tiempo que tenemos para decirle sí a Jesús, pasar de la muerte a la vida, ser inscrito en el libro de la vida, ¿ya? Y comenzar ese estilo de vida que Dios siempre ha querido para nosotros, que es la santidad. Entonces, este mundo está caído, este mundo está en el poder de las tinieblas. La palabra de Dios en Isaías 49:15, para todos aquellos que están en este mundo y están caídos, y también para todos los hijos de Dios, es importante recordar esta cita. Y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? El Señor está cuestionando, porque el Señor sabe perfectamente que el corazón del hombre es engañoso. Mas si el corazón del hombre es engañoso, porque dentro de él entró esa semilla de iniquidad, esa semilla que turbó su mente y su corazón, esa semilla que lo envolvió dentro de sí mismo para verse así, para adorarse a sí mismo y para creerse Dios, y Dios hace la aclaración, aunque el hombre ame a su hijo, el hombre puede despreciar o menospreciar a su hijo, lo puede abandonar y hacer muchas cosas abominables, pero el Señor dice, aunque esta mujer o este hombre o los padres olviden o te olviden a ti, el Señor está diciendo, yo nunca me olvidaré de ti. Esta cita es muy hermosa por cuanto nos hace ver que aunque tenemos papá y mamá, la decisión de que usted y yo viniéramos a este mundo es parte del plan perfecto de Dios. Papá y mamá fueron instrumentos de Dios para que usted y yo pudiéramos estar el día de hoy aquí. Porque Dios tiene el plan de que ninguno de los que vengamos a la tierra nos separemos o seamos separados del eterno amor de Dios por nosotros. Podemos ver entonces que esta cita nos da una luz de esperanza y nos hace ver la inmensidad del amor de Dios. Al hablar de las Sagradas Escrituras, en varias oportunidades, y obviamente yo sé que ustedes tienen su Biblia y la tienen ahí, sabemos que la palabra de Dios está dividida o se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos habla de este plan inmenso, de esta ternura, de este amor de Dios por cada uno de nosotros. Juan 12:31 dice, al hablar de este punto considero que es importante que sepamos porque hay algunos que dicen que, ¿cómo es eso del poder de las tinieblas?
¿Y por qué tenemos que hablar del poder de las tinieblas para hablar de las fiestas del Antiguo Testamento? Y yo creo que tenemos que traer a colación que estamos en un mundo caído y que hay una batalla espiritual, que la primera batalla fue espiritual y que esa batalla espiritual cayó sobre nosotros. Y esa batalla espiritual nos pone a nosotros en una situación de tensión y de lucha. Y tenemos que saber que este mundo está bajo el poder de las tinieblas. Para eso ha venido Jesucristo, para liberarnos del poder de las tinieblas y darnos vida y vida eterna. Entonces, esta primera cita, Juan 21:31, hace referencia a lo que Jesús dice en relación al que es el príncipe de este mundo. Y Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es Jesús quien está hablando de que hay un poder que domina al hombre, pero Él ha venido para sacar ese poder. Es importante que podamos ver la batalla espiritual que hay. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, refiriéndose a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En pocas palabras, este príncipe de este mundo tiene poder sobre todos aquellos que tienen el sobre que dice condenado a muerte. Todo hombre que ha nacido de hombre y de mujer lleva dentro de sí mismo la marca de condena a la muerte, pero no tiene poder sobre Jesucristo, por cuanto Él nació sin pecado y nació sin condena, y su sangre es perfecta para cubrir o para hacer el costo, como dice en Primera de Pedro, no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Entonces, no tiene poder sobre Jesucristo. Sigamos otra. Juan 16:8-11 dice, y cuando Él venga, ya está hablando de que Jesús, él va a morir, y es necesario de que Él muera, de que sea enterrado, de que Él sea resucitado por el poder de Dios, para que cuando Él suba al cielo y esté sentado en el trono, dice, para cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y este punto es importante. El verdadero pecado de Adán y Eva fue no haber creído en Jesús. Pero la salvación nos viene a nosotros por creer en Cristo. Si no creo en Cristo, estoy condenado. Mas si creo en Cristo, soy salvo. Por eso dice el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, el verdadero pecado es no creer en la persona de Jesucristo. Dice luego, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mi justicia y tu justicia es el Cordero de Dios que derramó su sangre. Y el versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En pocas palabras, en la cruz de Cristo se obtiene la victoria y en la cruz de Cristo todos los poderes han sido descubiertos, porque el acta que estaba en contra tuya y en contra mía ha sido clavada ahí para bendición de tu vida y la mía. Todo esto lo hemos estado viendo durante estas semanas. Por eso es importante traerlo a colación, porque al entrar a las fiestas del Señor, vamos a entrar a detalles que son complementarios a lo que el día de hoy estamos hablando. Tomemos la palabra en Hechos 26:18. Por favor, abran su Biblia y vamos a leer esta cita. ¿Ya la tienen? Gracias. Hechos 26:18, y no se rían. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como la palabra de Dios, un poquito aquí y un poquito allá, y leyendo otra serie de citas, se nos va haciendo ese rompecabezas y vamos entendiendo lo que antes mi memoria era opuesta a Dios, resulta que mi mente está ganando ese terreno en las áreas oscuras de mi consciente. Está entrando más adentro y la palabra de Dios está trayendo luz a mi vida, está abriendo panoramas que antes yo no podía ver.
ahora entiendo de que efectivamente en este mundo hay una batalla espiritual tremenda. Ya Cristo la ganó, pero hay muchos que están en el mundo a los cuales hay que ayudarles para que sus ojos sean abiertos a la persona de Cristo y puedan ver en la batalla espiritual donde ellos están. Los tiempos y su forma de concebirlo. Esto lo estudiamos hace mucho tiempo acá, pero lo traigo a colación porque necesitamos otra vez revisar lo que es la eternidad y los tiempos para que primero lo recordemos. Es bueno recordar las cosas que ya Dios nos enseñó, porque bajo esa estructura es que se edifica lo que vamos a platicar de las fiestas del Señor. Para esto, la primera que vamos a estudiar es la palabra eras. Y la palabra era, según el diccionario, dice, en cronología, cómputo de los años a partir de un acontecimiento importante para una civilización o período histórico marcado por un personaje o un hecho. Y a nivel de la historia universal se hablan de 4 eras. La primera es la era anozoica y se supone que tiene 2.45 millones. La era primaria o paleozoica de unos 500 a 600 millones hacia atrás. Posteriormente viene la era secundaria o mesozoica y habla aproximadamente de unos 120 a 200 millones hacia atrás. Posteriormente es la era terciaria o neozoica y habla de unos 120 millones antes del tiempo que nosotros estamos. Y luego nosotros estamos ubicados en lo que se conoce como la era cuaternaria o antropozoica, que más o menos a nivel de historia hablan los geólogos y otros historiadores pues que han estudiado la Tierra, los signos, etcétera, de que posiblemente la Tierra pueda tener no solo un montón de millones de años, sino que puede hablar del hombre y de ciertos sucesos de 1 a 2 millones antes de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces, esta es una forma de ver en una forma práctica lo que son las eras. Vamos a pasar ahorita a platicar de otro elemento. Como una base importante de formación para nosotros, pues ya estudiamos las eras y ya sabemos que nosotros estamos en la era cuaternaria o antropozoica. Posteriormente a eso viene lo que se conocen como las edades. Ustedes han oído hablar de esto, pero para hacerlo más en una forma sintética, voy a hacer un pequeño croquis aquí para que nos ubiquemos. Este es el tiempo del hombre y vamos a ubicar a Cristo porque nosotros hablamos del tiempo de antes de Cristo o después de Cristo. Y ahí tengo a Cristo. Por lo tanto, si hablo antes de Cristo y después de Cristo, para hacerlo en una forma sencilla, solo voy a manejar 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo. A este tiempo de antes y después de Cristo, refiriéndome prácticamente a 1000 años, porque son 500 antes y 500 después, se conoce como la edad antigua. Pero antes de esta edad antigua, también hay otra edad que es conocida, y se conoce como la edad de la prehistoria o la escritura. Luego a esto vemos que existe lo que se llama la Edad Media, y la Edad Media está clasificada del año 500 al año 1500 después de Cristo. Posteriormente tenemos lo que es la Edad Moderna, y la Edad Moderna va del año 1500 al año 1783, que fue la Revolución Francesa. Es la forma como el hombre ha concebido las edades para que nos podamos ubicar antes y luego de Cristo. Y en referencia a ciertos hechos históricos que han conmovido al mundo, pues esos puntos nos han servido para clasificar las edades. Nosotros hoy día estamos viviendo la edad contemporánea, que viene del año 1783 a nuestros días. Obviamente ya se está manejando otra serie de datos que posiblemente las fechas puedan cambiar o puedan agregarle que estamos en la era de la computación o en la era en la cual todo es como quien dice, como el café instantáneo, ¿verdad? Todo lo queremos ya porque prácticamente casi todo nos lo están poniendo dentro de la mesa, dentro de la casa, en una forma casi como quien dice al centavo. Bueno, entonces ya tenemos las eras, ya tenemos las edades. Hablar de los siglos es fácil para nosotros porque podemos hablar del siglo V antes de Cristo, del siglo XV después de Cristo, está asociado a las edades. Hablar de décadas es hablar de cada 10 años
Y hablar de un año, que es el punto que me interesa ahorita, pues hablar del año pues tiene también un tiempo, tiene un tiempo que tiene que ser asignado, y según el calendario solar, el tiempo es de 365 días. Y en esos 365 días, recuérdense que hay dos calendarios, el calendario solar y el calendario lunar. Esos son lo que Dios ha permitido a través de la misma creación que Dios hizo al poner un sol, al poner una luna y al poner todo lo que se llama las estrellas, unas cercanas y otras lejanas. Entonces, al hablar del tiempo, específicamente tengo que hablar de las estaciones, porque las estaciones es necesaria para que podamos ver y entender que el ciclo de las fiestas está basado en las estaciones. Y cuando hablamos de las estaciones, pues estamos hablando de 4 momentos especiales en el transcurso del año. Y la primera es primavera, la segunda es verano, la tercera es otoño y la tercera es invierno. Hay algunos lugares en donde solo hay o primavera e invierno, o bien verano e invierno. Hay en algunos lugares donde pueden haber 3 o pueden estar las 4 estaciones. En el caso de Israel, porque el estudio se refiere a Israel, estos 4 periodos o 4 estaciones se llevan a cabo perfectamente. Aquí nosotros en Guatemala, pues también tenemos estos 4 periodos, pero no lo tenemos tan bien marcado. Donde lo vemos más es un verano y un invierno, ahí lo tenemos bien marcado, aunque obviamente hay primavera y hay otoño. Ok, vámonos a Génesis para ver algunos detalles. Génesis 2, 1, 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, aquí tenemos que ver detalles. La primera pregunta sería entonces, ¿en cuántos días Dios hizo la creación? Y la hizo en 6 días, y el séptimo reposó. Estas fechas, o estos días, o este calendario, si lo podemos llamar así, es representativo. Dios habla a través de número, Dios habla a través de colores, Dios habla a través de hechos, Dios habla a través de todo. Él es Dios y Él puede hacerlo. Entonces, el número 7 en la palabra de Dios, ustedes lo van a ver que se repite un montón de veces, 7 días, 7 iglesias, 7 fiestas. Y en fin, al ir viendo en la palabra de Dios, esa palabra de 7 ángeles, 7 iglesias, 7 candelabros, etcétera, habla de la forma como Dios nos quiere decir que el plan de Él es un plan eterno, que nada escapa a su voluntad y que todo se va a cumplir. Lo único que Él está esperando es tu decisión del sí o del no. Si es sí, ya estás en el plano de Dios, pero Dios no solo te quiere en el plano de salvación, sino que te quiere en la vía de la santificación para que llegues a ocupar el puesto de la novia, o como dicen algunos, ser parte de ese pueblo de los 144,000, que es la primicia que Dios va a tener. Entonces, el número 7 como un punto importante, 6 días de trabajo y el séptimo, que es el día de reposo. Este día de reposo no lo podemos tomar a la ligera. Si Dios reposó, Dios tiene un plan para nosotros. Dios quiere que nosotros reposemos en la persona de Jesucristo, para que luego de reposar en la persona de Jesucristo, reposemos en la eternidad con Él. Entonces, la palabra reposo tiene un significado y los 6 días previos tiene otro significado para nosotros. Vamos a otra cita, Colosenses capítulo 1, 15, 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es un mensaje sumamente importante. Toda la creación fue hecha por Jesús. Y toda la creación va a tener la opción de decirle a Jesús sí o de decirle no. Específicamente me refiero al hombre hecho por Dios a imagen y su semejanza. Vamos a entrar entonces a ver que esta creación que Dios ha hecho, pues nosotros estamos en el sistema solar. Y al hablar del sistema solar, quiero decir que el Sol para nosotros es un epicentro en donde los planetas de este sistema solar rotan alrededor del Sol.
la Tierra pues tarda 365 días al rotar alrededor del Sol. Pero resulta que también nosotros tenemos un satélite a nuestro alrededor. Y el satélite, la Luna que está a nuestro alrededor, pues la Luna da vuelta a nuestro alrededor, así como nosotros damos una gran vuelta a nivel del Sol. Nosotros tardamos 365 días en darle la vuelta al Sol, pero la Luna tarda lo que se llama el ciclo lunar, 29, a veces 30 días, en fin, dependiendo de la ubicación, así la Luna va a rotar a nivel de la Tierra. Cuando, ahí puse 2 dibujos, usted puede ver que cuando estamos de la otra parte, voy a poner aquí la flechita. Para nosotros, en este momento, esto es nuestra noche, porque la otra parte del mundo está recibiendo la luz del sol. Pero cuando ha pasado la noche, pues nosotros recibimos la luz del sol, y los que antes estaban recibiendo la luz, pues ahora, ¿en qué tiempo está? A ver, dígame. En la noche. Ya vieron, pues, ustedes son topados. Entonces, quiero que ustedes se fijen ahorita en la Tierra y vean esos círculos que usted está viendo en amarillo, y es la forma como la Luna está rotando a nivel de la Tierra. Y al hacerlo, pues obviamente la Tierra al girar alrededor del Sol y la Luna al girar alrededor de la Tierra, obviamente pues se van a ir marcando estos periodos. Primavera, ¿la pueden ver? ¿Sí? Invierno, otoño y verano. Dependiendo de dónde esté ubicada la Tierra alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra, pues vamos a tener esas 4 estaciones. Por eso es que el Polo Norte y el Polo Sur pues no tienen las 4 estaciones en una forma específica, pero a nivel del trópico esas 4 estaciones se hacen en algunos momentos muy evidentes, y en especial en la tierra del Señor, la tierra de Israel. Dios hizo la creación y en ella puso la luna para medir las estaciones. La luna define el ciclo de cada estación y con ello las fiestas del Señor. Ahora ya podemos ver por qué era importante que tomáramos los elementos de esta preparación para hacernos ver que no se le escapa nada a Dios. Es una enseñanza divina por cualquier lado donde lo querramos ver. La obra de Dios es buena y es perfecta y es para bendecir al hombre y bendecir a todos los hombres. La eternidad de Dios. Aquí es importante estudiar este diagrama porque es necesario que tengamos una cosmovisión del momento histórico que nosotros estamos viviendo. Es cierto, vamos a entrar a estudiar las fiestas judías y vamos a estudiar las fiestas del Señor Jesucristo y de cómo las fiestas del Antiguo Testamento se cumplen totalmente en la persona de Jesucristo. Entonces, ya hemos visto la eternidad de Dios, el constante presente, pero el hombre tiene un tiempo. Aunque hemos hablado de eras, hemos hablado de edades, hemos hablado de ciclo, hemos hablado de el año y las 4 estaciones, todo eso lo voy a meter ahorita dentro de lo que es el tiempo del hombre. Y este tiempo del hombre está marcado. Primero quiero que entendamos de que la creación fue hecha en 6 días. Y el 7º día el Señor, ¿qué hizo? Descansó. Esos 6 días tienen un significado para nosotros. En la palabra de Dios habla de que un día es como 1000 años. Y si fueron 6 días, quiere decir que esta creación pues puede durar 6000 años. Y si eso es cierto, entonces investiguemos dónde estamos nosotros y qué pueden significar estas fiestas ya en Cristo Jesús para nuestras vidas en este momento. Entonces tengo los 6 días. La primera venida de Jesús me tiene que dar la clave para entender algunos elementos. Ahí tengo la primera venida. Jesús ha bajado. Antes de Jesús, pues tengo que retroceder y la palabra habla de Adán y de la forma como el hombre ha caído. Por eso es que Jesús, y en la promesa está de Génesis 3:15, de que Él va a enviar de la descendencia de la mujer alguien. Y es esa promesa que es la persona de Jesucristo. Todo lo que es antes de Jesucristo se conoce como Antiguo Testamento. Y la historia registrada en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el libro de
Malaquías, 4,000 años de historia. Y ahí está todo un plan en sombras, bajo figuras, bajo penumbras, que la forma como todo el Antiguo Testamento va a señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al hablar del Nuevo Testamento estamos hablando de 100 años. O sea, el Antiguo Testamento, que está en la palabra de Dios, registra 400 años. Pero el Nuevo Testamento solo registra 100 años de historia, que son el primer siglo. Posterior a esto tenemos que hablar de que ya han transcurrido 2000, 2010, 2012, 2015 años después de Cristo. Y este tiempo es conocido como la era de la iglesia. Nosotros estamos en la era de la iglesia, especialmente nosotros que creemos en la persona de Jesucristo, estamos hablando de la iglesia cristiana. Llevamos 2000 años después de Cristo. Por lo tanto, si usted suma los 4000 años del Antiguo Testamento y los 2000 años que ya llevamos, diríamos que ya estamos próximos al cumplimiento de los 6 días. ¿Vamos bien, mis queridos hermanos? Gloria a Dios. Entonces estamos al cumplimiento de los 6 días. Quiere decir que nos estamos aproximando a una fecha muy especial en base a los estudios del Antiguo Testamento y especialmente al estudio de los números y de la forma como Dios hizo la creación. Una buena pregunta para nosotros hoy sería, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos hoy día? Entonces, he puesto ahí ya los 6000 años. ¿Qué tan próximo estamos ya a los tiempos finales? Pues no lo sé, yo sé que estamos próximos. Yo he puesto ese punto ahí como para decir, estamos próximos a los tiempos finales. ¿Cuánto falta? Solo Dios lo sabe. Creo que hay mucha especulación en nuestro ambiente, pero obviamente de alguna manera los signos del mundo están hablando de cómo está la situación. El mundo hoy parece un Sodoma y un Gomorra. Es más lo que habla el mundo a través de corrupción, violencia, incesto, pedofilia, atrocidades, corrupción, muerte, suicidios y todo lo que está ocurriendo en el mundo, que realmente es el hombre quitándole la vida al otro hombre. Y este tiempo se aproxima también al tiempo de Sodoma y Gomorra. Y en ese tiempo fue tanto el clamor del pecado que Dios tuvo que intervenir. Entonces los tiempos se están haciendo muy similares, como ocurrió también en el tiempo de Noé. Llegó tal la maldad llegó a los oídos de Dios que Dios tuvo que intervenir. Entonces creemos que estamos próximos. ¿Qué tan próximo? Pues diría que próximo, y que Dios nos dé la gracia para saber cuándo es, si es que en el plan de Él está esa revelación para nosotros. Entonces, en este tiempo que hablo de que el tiempo está próximo, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y al hablar de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que si Él viene, se va a levantar lo que se conoce como el milenio, el reinado de Jesucristo en Jerusalén, ese reino de paz. Entonces, ese reino de paz que sería de 1000 años, porque un día es como 1000 años, es como quien dice que los que vamos a vivir o vamos a estar en ese periodo, o Dios va a permitir que estemos en ese periodo, si es que no somos arrebatados, pues entonces disfrutaremos de un tiempo, de una paz y de un reinado de paz y de gozo. Ese sería el 7º día y el descanso. Obviamente después de eso, pues vendrá un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, que es lo que habla el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 22 y siguientes. Voy a terminar con esta lámina porque creo que es importante para que nos ubiquemos dónde estamos parados. Entonces está el tiempo del hombre, hemos hablado de la primera venida de Jesucristo, y en esta primera ya hemos hecho una clasificación del Antiguo Testamento en relación a 4000 años. Y el Nuevo Testamento que habla es de 100 años. Pero al hablar de la historia de la iglesia, estamos hablando de que ya llevamos 2000 años, era de la iglesia. Ahora veamos una serie de hechos que son sumamente importantes. Otra vez pongo la línea para decir, nos estamos aproximando a esos tiempos finales, donde esperamos también, aparte de la gran tribulación, se habla mucho de la gran tribulación, y de ese momento en el cual va a aparecer el anticristo, el falso profeta, el dragón, etcétera. Pero también se habla de la segunda venida y de esa batalla que se llama Armagedón en el valle de Megiddo.
Entonces, al hablar de esto, tenemos que agregar qué dice la palabra de Dios en relación a esta historia. Ustedes se recuerdan en el libro de Apocalipsis que Juan fue arrebatado. Él estaba en la isla de Patmos. Entonces, Dios le dice, Jesús habla con Juan y le hace una serie de revelaciones. Le habla de 7 candelabros, de 7 ángeles, de 7 iglesias. Entonces, hay algunos historiadores y exégetas que han hablado de que las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, aunque en ese momento fueron hechos reales, también está hablando de que esas iglesias, tal como están escritas, también son hechos que hablan proféticamente de lo que van a ser los tiempos de la iglesia. Entonces está la primera iglesia que se llamaría iglesia de Éfeso, posteriormente la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que se caracteriza por ser tibia. Es la iglesia apóstata, la iglesia que entendiendo las cosas de Dios no toma decisión y se deja llevar por la comodidad y lo que el mundo hoy está poniendo. Entonces, si reviso los 2000 años de historia, puedo ver en ciertos momentos cómo está la iglesia de Éfeso en los primeros siglos de la iglesia. Luego esa iglesia sufrida que fue perseguida por Israel y que fue perseguida por el Imperio Romano. Luego esa iglesia de Pérgamo en la cual comienza a aparecer esa contaminación espiritual, ya podemos hablar de Constantino. Luego hablamos de Tiatira, de esa iglesia en donde aparece Jezabel y comienza a tener una influencia sobre toda la iglesia. Después la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, la iglesia que no entiende, que no quiere. Y luego esa iglesia perfecta que es conocida como la iglesia de Filadelfia. Y por último, estamos hablando de la Odisea. Así como estoy poniendo este cuadro en relación a toda la historia, las fiestas judías o las fiestas del Señor marcan la misma historia. O sea, Dios tiene muchas formas de hablarnos, pero siempre lo hace en una forma ordenada. Por ejemplo, he hablado de estas 7 iglesias, pero también si me voy al tabernáculo, hay un orden en el tabernáculo y podemos ver que el primer mueble del tabernáculo, de afuera hacia adentro, la primera es el altar de bronce. Y el altar de bronce representa la iglesia de Éfeso. Luego está la iglesia de Esmirna y la iglesia de Esmirna representa el lavacro. Y así usted puede ir viendo que cada una de estas iglesias representa uno de los muebles del tabernáculo. Es otra forma de hablar, pero como no compete ni a las fiestas ni a las iglesias, solo les traigo a mención esto para que ustedes se den cuenta de que el plan de Dios no solo es perfecto, sino que es a todo color y a toda dimensión, para que todo hombre pueda entender, ya sea por ovejas, o sea por aceitunas, o por uva, o por ciclo de estaciones, que Dios es bueno y que su plan es perfecto para nosotros. Ok, ahora lo vamos a ver bajo otra perspectiva. Vamos a ver las fiestas judías. En este momento no voy a entrar en las fiestas judías, solo voy a hacer otro esquema para que podamos ver que estas fiestas, hay fiestas en la persona de Jesucristo que ya han sido cumplidas. Hablemos claro. Nuestra Pascua fue Cristo Jesús. Quien murió por nosotros es el Cordero de Dios y ahí está nuestra Pascua. Al hablar de panes, estamos hablando de que Jesús fue enterrado. Panes sin levadura. El que fue muerto y fue enterrado, él fue santo, es santo y seguirá santo. Eso es panes sin levadura. Él no traía la levadura de corrupción y de maldad. Por el contrario, él era el pan que había bajado del cielo y era el pan, Cordero de Dios, que se había dispuesto él, por amor a Dios y por amor a nosotros, a morir. Y aunque murió, murió en santidad. Y al tercer día resucitó. Y la primicia a nivel del Antiguo Testamento representa que el pueblo ya está del otro lado del Mar Rojo. Pero a nivel nuestro, la primicia quiere decir que el que murió ha resucitado con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos las primeras 3 fiestas cumplidas en la persona de Jesucristo. La cuarta fiesta es cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, luego de que el pueblo fue liberado de Egipto y atravesó el Mar Rojo, pues tardó 50 días en llegar aproximadamente al monte Sinaí y Dios habla a Moisés y le dice que sube. Y ya que está Moisés allá arriba, Dios le entrega a Moisés la Torá, la tabla o el decálogo.
Y ese recibir la palabra de Dios, ese recibir las normas de Dios, es para decirle a su pueblo, yo quiero ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y si esto es así, yo quiero decirles cómo se tienen que conducir. A nivel nuestro, en vez de que nos entreguen la Torá, lo que nos entregan o lo que Dios envía es el poder del Espíritu Santo. Y nosotros lo conocemos como la fiesta de Pentecostés. A nivel del Antiguo Testamento, esta fiesta recibe otros nombres, como es la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot, que quiere decir 7 semanas después de que haya resucitado, se van a reunir y ustedes van a recibir las tablas de la ley. Entonces, para nosotros se conoce como Pentecostés. Posteriormente, es importante saber que faltan 3 fiestas. Falta la fiesta de trompetas, día de expiación y el tabernáculo. Estas 3 fiestas a nivel cristiano no se han cumplido. Las únicas que se han cumplido a nivel de iglesia y a nivel de historia es Pascua, panes y levaduras, primicia y Pentecostés. Las fiestas que faltan para cumplirse es la fiesta de trompetas, día de expiación y tabernáculo. Y vamos a verlo bajo una pequeña explicación. Trompetas viene a ser hoy para nosotros el arrebatamiento. Va a haber un trompetazo, Dios va a ser el que va a dar el trompetazo y los que han sido encontrados dignamente, ¿sí? Ellos, los que han sido encontrados, más los que murieron, pero murieron dignamente, dice que los que murieron resucitarán primeramente y los que están dignamente serán transformados. Y junto con los que resucitaron serán levantados a la nube donde el Jesús los espera y los va a tomar. A eso se conoce como el arrebatamiento, y este arrebatamiento está reconocido como que si fuera o es la fiesta de trompetas. El día de expiación es el día que Jesucristo va a venir en su caballo, es el día en que es el día del Señor. Para el Antiguo Testamento sería día de expiación o la fiesta de Yom Kippur. Y el tabernáculo representa para nosotros el milenio, ese tiempo de reposo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, aunque tiene la fiesta, el nombre de tabernáculo, también se le conoce como fiesta de Sukkot. Y es la fiesta que los judíos celebraban por 7 días en donde hacían tiendas de campaña y ponían ramas de 4 tipos de árboles y ellos vivían ahí durante esos 7 días en Jerusalén dándole gracias a Dios por la cosecha y porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. Podemos ver con todo esto la importancia de dar esta primera clase para que nuestra mente tenga un colchón para toda la información que vamos a dar en las siguientes, que yo espero que cada lunes ya tengamos una clase como la habíamos tenido regularmente. En todo esto, si lo resumo y lo focalizo hacia la eternidad pasada o hacia el momento en el cual Dios, dialogando consigo mismo, hace ese plan maestro, yo diría, estamos en el calendario de Dios, estamos en el tiempo de Dios. Si nosotros, por gracia, por revelación, estamos recibiendo esto, lo más y mejor que podemos hacer es darle a conocer a otros que en Jesucristo no solo está la libertad, sino está en el plan eterno, para que ese plan se consuma en su vida, en mi vida y en todos los que no conocen al Cordero de Dios. Mis amados hermanos, pues con esta introducción de lo que son las fiestas del Señor, yo espero pues que ustedes revisen el material, se metan a estudiarlo y de hecho si pueden adelantar algunas clases buscando algún libro y referencia de las fiestas judías, háganlo, porque a través de sus preguntas pues habrá alguna que yo les puedo responder, habrán otros pues que ustedes mismos la responderán o si es necesario consultaremos para ver cuál es la respuesta, porque el propósito es que la verdad nos haga libres. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque a cada verdad de ti tenemos no solo luz, sino que nuestra vida es transformada. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero bendecirlos a ustedes, bendecir sus matrimonios, bendecir sus familias, sus hijos, bendecir su negocio y clamar a Dios que les dé gracia para que en cada lugar a donde vayan y hablen con quien sea, ustedes hablen del poder y de la gracia, del poder de la resurrección y con el poder del Espíritu Santo esa persona sea tocada y esa persona sea convertida. Que el Señor los bendiga.